Entonces, esos son los que afectan, ¿ya? Entonces, ahora, fuera de eso, queriendo ustedes profundizar y decir, bueno, los giros, la aceleración o la desaceleración, en el frenado es el más crítico, para mí. En el frenado es más crítico, porque con cargas pesadas, no con cargas livianas. Livianas no hacen mucho. Lo que pasa es que con las cargas pesadas y mal dosificado la mezcla del concreto asfáltico, porque en el concreto asfáltico más que todo hay esa deficiencia, es que se desplaza la carpeta de rodadura. ¿Y cuál es la carpeta de rodadura que normalmente colocamos en el país? Concreto asfáltico en caliente, o tal vez otro nombre pueden decir mezcla asfáltica en caliente. Esa es la que, digamos, si no está bien dosificada, se desplaza. Pero vuelvo a repetir, en Bolivia han dicho, bueno, le cambiaremos, en vez de concreto asfáltico, le pondremos losa de hormigón. Y eso es lo que han hecho. Por ejemplo, los peajes en Parotán y no sé qué lugares hay, hacia Camino Antiguo a Santa Cruz, todo eso está con pavimento rígido. ¿Para qué? Para evitar esas deformaciones, porque años atrás han visto que con concreto asfáltico se desplaza y se ha ido dañando. Entonces han buscado la solución, bueno, tal vez buena o sencilla, ¿no? No sé si me han entendido. Sí. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, no, con todo gusto, gracias. Hoy, a ver, ¿quién más me llamó? Giovanna Mónica. A ver, espérame un ratito. Giovanna Mónica Marca. Sí. Sí, voy a anotar porque no, me olvido, pues si no les... No, si me hacen una pregunta, no hay problema, yo anoto un puntito. A ver, ¿quién más me dijo? Por si acaso que no. Diego, sí, Filemón Mejía, espérame un ratito. Filemón Mejía, espérame. Y me van a abrir su video, Filemón Mejía. Ya, un punto. ¿Listo? Ahora, José Martín. Inge, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Ya que hemos hablado un poco del tren metropolitano, sí. El tren metropolitano en realidad tanto a izquierda y derecha tiene dos paralelas, o sea, dos calles, o sea, dos avenidas paralelas. Correcto. Yo quisiera saber cuáles serían los tipos de soluciones alternativas para las intersecciones que se harían para las movilidades tanto de paso, tanto izquierda y derecha. ¿Cómo va? ¿Qué tipo de soluciones más o menos o alternativas podrían plantearse? Ya, José Martín. ¿Sabes, José Martín? Yo la verdad es que no conozco mucho del tren. No conozco, en serio. Lo único que conozco es que es llave en mano, que ha costado 450 millones de dólares y que, bueno, quiénes han ganado, quiénes han sido jefes de ahí, eso es lo que conozco. Después, detalles del diseño, todo lo que han hecho, no conozco mucho, pero sí al ir a la Angostura he visto los lugares donde son las paradas, una pena, bien pequeñitos son esas estaciones de parada. Fíjate, yo estoy hablando de lo que yo veo, ¿no? O sea, normalmente esas estaciones de parada, aunque sean para poco pasajero que va a bajar y subir, me parecen muy pequeñitos, no me gusta, ¿ya? Eso es lo que yo puedo comentar. Del otro detalle, no conozco bien. Deben tener algún tiempo, unos para que pasen, mientras tanto para girar y después el otro. O sea, debe estar, digamos, sincronizado más o menos todo eso para que no haya congestionamiento en esos lugares que tú me estás diciendo, José Martín, ¿ya? O sea, en esos cruces que dices. No conozco, porque si conociera te digo todo. No sé, pero a medida que veamos funcionar y yo vea ahí, te voy a decir que está bien, que está mal. Pero en general, siempre han hablado de que es un tren y no es un tren, ¿no? O sea, no es así. Además, no sé qué capacidad tiene, parece que no es mucho, ¿no?
O sea, hasta incluso yo te puedo decir, en Colombia, en Bogotá, existen los Transmilenios que llevan más de 300 pasajeros por bus, acoplado y todo. Son grandes y esos y están cambiando ahora. O sea, han buscado la alternativa de hacer esos Transmilenios con unos lugares de estacionamiento, son grandes, bueno, por la población también, ¿no? Son muy bonitos, grandes, pero ahora están haciendo la construcción de 1 metro. Ahora ya han empezado la construcción de 1 metro, muy tarde en Bogotá, por ejemplo. En cambio hay otra ciudad, Medellín, que hace 15 años o 20 años, más de 20 años tiene metro, ¿no? Y es muy bien organizada esa ciudad, porque tiene tren, tiene trolebús, tiene, digamos, todos los tipos de transporte, ¿no? O sea, urbanos. Entonces, discúlpame, José Martín, no conozco bien. O sea, cuando conozca más detalles, yo conozco en general cómo fue contratado, cómo han hecho y qué han hecho ahora, lo han cambiado, han dado subcontrato a otra empresa, eso es lo único que conozco. Después no, pero apenas sepa algo, les puedo comentar. ¿Listo? José Martín, disculpa, un punto, ¿ya? No, discúlpame que no pueda ampliar eso porque no sé, pero yo supongo que va a estar sincronizado, tiene que estar sincronizado. Van a lanzar en 1 hora, en un momento, y para que no haya interferencia, supongo, ¿ya? Inge, una pregunta. Dime, Waldo. Yo vivo por... ¿Dónde está tu video? A ver, yo quiero verte. Es que ahorita estoy aquí en mi trabajo. Igual no importa. Ya, no importa, ya. No puedo. Ya, dime. Yo vivo por Sacaba, Inge, y por la altura de la Pepsi, más o menos por los hechos zonas originales, hay un desnivel así en el pavimento, como bolas. En el medio, ¿eso es por los camiones? ¿Por el frenado o por el peso? A ver, espérame. Primero te anotaré. Urquijo, espérame. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya. Tienes 3 con 4. Ya. Gracias por el... Bueno, aquí ya no voy a admitir, ¿no? Porque ya estamos 7:10, ya está casi. Bueno, fíjate, no conozco ese lugar. Pero generalmente cuando a uno le preguntan por qué se debe eso, uno dice posible causa de falla. O sea, normalmente yo tendría que decirte por posible causa de falla. O sea, ¿cuáles pueden ser? Para empezar, para mí una de las claves es cuando la mezcla asfáltica no está bien dosificada, entonces se deforma y esas bolas se forman por exceso de asfalto, por una serie de motivos. Ese es uno. Podría ser el otro motivo por cargas pesadas. O sea, habría que ir evaluando y viendo, porque siempre cuando uno quiere evaluar las fallas en pavimento, lo que se dice es posible causa, ¿no? No se puede decir, esta es la causa. O sea, en algunos aspectos sí, pero generalmente está vinculado por varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí podría ser que en ese lugar hay problemas de drenaje, entonces por ese motivo se está formando esas bolas, pero generalmente si es así que me dices bolas, o sea, es más que todo ahuellamientos, o sea, deformaciones, es por la mezcla, que no estaba bien en ese lugar, porque si no, toda la zona debería estar mal, pero a veces son algunas volquetas, algunos vaciados donde está mal y justamente se daña. Así ha ocurrido en la Blanco Galindo. La Blanco Galindo, por ejemplo, si han estado viendo hace unos 5 años atrás, han arreglado en la Blanco Galindo, pero tramitos. Y eso que han hecho seguimiento cuando estaban construyendo. O sea, la supervisión ha estado controlando el pavimento, pero ha ocurrido que se ha ondulado algunos lugares. Entonces, generalmente cuando así hay esos problemas es porque en el ensayo Marshall se hace para tráfico liviano, para tráfico medio y para tráfico pesado. Entonces, seguramente ahí no dosificaron muy bien o no tomaron en cuenta porque estaban haciendo ya
como cada día se va haciendo, entonces ya no se va verificando, entonces puede que haya llovido en esos días y que el agregado estaba medio húmedo, entonces afecta. Cada día debería irse controlando ya con las plantas automatizadas que hay, pero en esas épocas posiblemente eran plantas así que había que ir chequeando las dosificaciones. Entonces, en la Blanco Galindo han tenido que hacer un fresado. ¿Fresado qué quiere decir? Es una máquina especial, la fresadora, empieza a peinar, a cortar el concreto asfáltico. El concreto en la Blanco Galindo ha cortado. Si quieres que solucionen ahí donde vives por la Pepsi, tienen, si es una bola así que está sobre elevado, ¿no ve? Entonces tienen que fresar, cortar, y después de fresar, generalmente lo que han hecho en la Blanco Galindo es encima han colocado nueva mezcla más rígida y unos 2 centímetros, no han puesto 20 centímetros, o sea, para nivelar de nuevo. Y ahí lo han dejado. Y así está la Blanco Galindo en general. No está ya esas ondulaciones. Esas ondulaciones se hicieron en unos 1 kilómetro más o menos en diferentes sectorcitos, ¿no? Más o menos eso han hecho hace unos 5 años. Entonces, si eso, José Martín, tienes en la zona, tienen que arreglar de esa forma, salvo que haya otros motivos. ¿Ya? ¿Listo? Ya, gracias, Inge. No, es que igual para pasar de una ruta, digamos, para pasar, digamos, de la derecha a la izquierda, a veces como para cambiar de carril, sí. Como que te quita dirección por esa parte del medio. No, entonces, por ejemplo, eso, por ejemplo, que me ha dicho, no sé quién, una de tus compañeras, que al girar se deforma. Sí, se deforma cuando son tráficos pesados, esos son los que deforman. Pero tráfico liviano, o sea que no tiene mucho peso, no le hace nada ahí. Pero sí, un tráfico pesado, un camión que vaya en ese giro, por ejemplo, que sea harto camión que vaya girando a lo largo de la vida del periodo de diseño, digamos, de un pavimento, entonces se va ahuellando, se va deformando, etcétera, ¿no? Pero uno cree que es porque el pavimento flexible es malo. No, el pavimento flexible para mí es bueno, solamente que hay que saber controlar temperatura, todo hay que controlar. Ahora, para terminar esta parte, para que un pavimento esté bien diseñado, o sea, es común, o sea, yo voy a hablar del pavimento ahora. Es como un eslabón. ¿Qué es un eslabón? Una cadena. Si la cadena, o sea, la rompes en alguna de las partes, o sea, mala compactación o densificación, malos materiales que coloques, en alguna de ellas no cumple con las gradaciones, mala cantidad de asfalto, o sea, ajustes granulométricos que no estén bien, bueno, tantas etapas de la construcción. Si no has cumplido bien con todo, se te va a dañar el pavimento. Así es la cosa. O sea, es como una cadena. No tienes que equivocarte en nada. Así es. Si no, se te daña. O sea, no dura lo que tú has indicado. O sea, normalmente uno dice, bueno, voy a hacer el diseño de un pavimento para 10 años. En los 10 años debería estar bien, haciendo un mantenimiento, ¿no? O sea, forzosamente siempre se hace mantenimiento en las vías para que ya sea limpiar las cunetas, limpiarlos para que se pueda visualizar, o sea, las alcantarillas para que estén habilitadas y no estén colmatadas. Todo eso hay que ir haciendo, pero si tú no diseñas bien con espesores adecuados, con materiales adecuados, si algo te has equivocado, se daña rápido. Por ejemplo, la Capitán Ustaris, que después de la provincia Cercado, que es hasta el kilómetro 6, más o menos, 6 y medio, después sigue el camino antiguo. Esa vía que sigue se llama Colcapir, ya no se llama Capitán Ustaris. Eso, por ejemplo, está bastante deteriorado y tiene menos años que el primer tramo, o sea, el de la provincia Cercado, tiene menos años. ¿Pero por qué?
está dañado, porque en la etapa de construcción no cumplieron con las normas y ahí se daña rápido. O sea, a veces en algunos casos es más complicado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poner encima de un empedrado concreto asfáltico ya tiene bastantes más problemas son eso, ¿no? O sea, ya no es tan fácil como una estructura que en los Estados Unidos nos dicen haga su base, etcétera, sí. Pero cuando tú tienes empedrado, en Estados Unidos no hacen sobre empedrado, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos más problemas nosotros, ¿ya? Bueno, está muy bien. Una preguntita. Dime, Natalia, dime, pero ve. Una preguntita, ¿a qué se debe que no quieres salga? que yo te vea? Ahí. Está ahí. Dime, oye, un gusto. Una preguntita, ¿a qué se debe que salgan las fisuras transversales? Sí, fisuras transversales. Espera, sí. Las fisuras transversales en pavimento rígido, ¿en cuál? Francis, pero sí. Primero te voy a poner un puntito, espérame. ¿Qué apellidas? Quiroga. Allá, aquí Quiroga. Ya, un punto. Listo, gracias. A ver, tú me estás hablando de las fisuras transversales en las carreteras, o sea, sí. en los caminos, digamos, ¿no? En general, en las vías, en pavimento rígido, ¿sí? O en pavimento, ¿en qué tipo? Porque hay grietas en pavimento flexible también, ¿no? O sea, sí, he visto en ambos, sí. Ah, ya. Bueno, a ver, vamos a... La más crítica de esas fisuras, para mí, es la longitudinal. La fisura longitudinal es la más crítica. ¿Por qué la más crítica? Porque dentro de lo que es las normas, o sea, los científicos te dicen que tiene que haber una junta longitudinal en los pavimentos rígidos. Entonces, en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, cuando han hecho un plan, la alcaldía, de 1 millón de metros cuadrados de pavimento rígido en muchas calles de la ciudad, ahí han aparecido esas grietas longitudinales. Y eso se debe a que las normas te dicen que tiene que haber una grieta o tiene que haber una junta longitudinal. Entonces, nosotros, por ejemplo, las juntas en general son como, son hechas por el hombre. O sea, las juntas es una cosa que nosotros decimos, vamos a hacer aquí una juntita para que se vea más bonito, porque de esa forma tenemos las juntas longitudinales y transversales, ¿no? Porque si no le pongo nada, la propia mezcla, el material, va a buscar en qué momento, hasta qué lugar permite y se va a fisurar, ¿no? Se fisura directamente. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos como ingenieros es decir, bueno, vamos a poner en tal lugar juntas para ponerle más bonito la vía, ¿no? Porque en el pavimento rígido normalmente es lo que ocurre, vamos a poner en tal lugar. Ahora, en pavimento rígido, por ejemplo, comentando de la junta transversal, tiene una longitud máxima que hay que colocar, porque no es colocar cada 5 metros, 6 metros, 7 metros, así. O sea, más o menos hay 3 criterios, pero uno de los criterios les voy a decir. El criterio que yo manejo. Largo sobre ancho debe ser menor o igual a 1,4. El largo sobre el ancho debe ser menor o igual a 1,4. Eso quiere decir, si nosotros tenemos 3 metros de largo, dividimos entre 3 de ancho de carril y ahí está 1, 3 entre 3, 1. Entonces, en los pavimentos rígidos, si ustedes ven en sus casas, en la acera, digamos, de sus casas también, si han hecho con pavimento rígido, las aceras, que son generalmente así hacemos, se van a fijar que son cuadradas. O sea, es largo sobre ancho 1. Entonces, eso quiere decir que normalmente no va a haber fisura. No va a haber fisura porque estamos dentro de los criterios que nos indican. Pero en cambio, si yo tengo largo sobre ancho 1,8, digamos, ahí sí va a haber fisura. ¿Y qué fisura? Por el problema de no haber mantenido el criterio y vas a hacer una fisura transversal, en ese caso,
¿no? Entonces, esas cositas son uno de los aspectos que por los que hay esas fisuras transversalmente. Otra puede ser que si hacemos nuestro pavimento, puede que haya drenaje inadecuado debajo del pavimento o el nivel freático esté muy alto y pueda fisurarse transversalmente. Tantos motivos hay, ¿no? Por ejemplo, en pavimento rígido hay en las esquinas unas grietas de esquina, se llaman. Esas grietas de esquina generalmente se deben a que el espesor de la losa no es adecuada y hay cargas muy pesadas. Entonces se rompe en las esquinas de las losas ya también, ¿no? Esas son otras grietas de diagonales o de esquinas también se llama. Entonces es por cargas muy pesadas que están fuera de lo que nosotros diseñamos con unas cargas. Hay más carga y por eso es que se raja en las esquinas, ¿no? Entonces, depende de cuáles son las posibles causas. Siempre tienen que tener presente, no es una sola, puede haber varias opciones o posibilidades para que haya la falla. Ya no es una sola, puede haber varios motivos. Por eso les decía, para que el pavimento esté bien diseñado, primero es como una cadena. Si algo nos hemos equivocado, se va a dañar más o va a durar menos. Así es la cosa, ¿no? O sea, todo tiene que estar dentro de normas. ¿Por qué digo siempre dentro de normas? Porque nosotros en el país no tenemos eso. O sea, no hemos hecho esas normas. O sea, los países en desarrollo, los que se dedican a investigaciones, hacen eso. Por ejemplo, la ASHO, antes se llamaba ASHO, no ASHTO, con T, sino ASHO. Y eso, más o menos el año 1950 y tantos, más o menos han creado pistas de prueba en Ottawa, Illinois, en Estados Unidos. Y esas pistas de prueba son para verificar justamente todos estos problemas. Han cambiado materiales, han hecho diferentes espesores y hacían girar cochecitos ahí para ir viendo cómo era el comportamiento. Y de ahí han salido todas las normas. Todo lo que nosotros sabemos es de los que han investigado harto, entonces nosotros directamente aplicamos esas normas, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Ya, Natalia? Bueno, un gusto. Sí, está bien. Muchas gracias. No, y con todo respecto a creo dime, Natalia. La disgregación es cuando el asfalto se sale, ¿no? Como sí. Sí, agregado pulido, disgregación es cuando no tenemos una ligación adecuada entre el asfalto y el agregado. O sea, depende del material también del agregado. Hay sílice y hay uno de los dos, no me acuerdo ahorita, uno de los dos pega mejor con el asfalto, otro tiende a disgregarse, que es otro tipo de falla, o agregado pulido se llama eso. Estoy de acuerdo, Natalia. Oye, ¿has aprendido algo? ¿Dónde has aprendido eso? En carreteras. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero tenía esas duditas de por qué aparecían las fisuras y por qué se desgregaban las fisuras. No, yo te puedo, ahorita yo busco uno, o sea, yo te he comentado de mi cabeza, pero si quieres exactamente, yo te saco ahorita mis libros y te digo a qué se debe esa falla, la otra, todas las fallas, posibles causas, de toditas las fallas. Yo tengo un libro donde está con fotos y ahí va mostrando cuáles serían los motivos y cómo se soluciona. Eso es así. De todo no me acuerdo mucho, ¿no? Pero más o menos sé. A ver, Germán, ya que has leído. Ya, Natalia, está muy bien. Germán Beizaga, a ver qué ha levantado. Sí, ¿cómo está? Hola, Buen día. un gusto. Espérame un ratito, voy a anotarte. Está bien. Germán Beizaga. ¿Dónde estás? Espérame. Beizaga, güey. Limber dice, Beizaga, Germán, Mamani dice. Oye, ¿no estás en la lista? Inge, yo no estoy inscrito, solo estoy pasando clases, voy a tomar materias de 100. Ya, listo. Bueno, no hay problema. Dime.
No, yo quería dar una comparación dije, a lo que han hablado mis compañeros respecto a las bolas que ha aparecido. Ya. Yo he comparado todas las carreteras más o menos, he viajado, entonces aquí al lado de Sacaba hay, pero no mucho. Pero donde he visto más bolas que ha aparecido es allí del Confital hacia el Pongo. En esa Ya. parte hay muchísimo. Entonces, como usted ha dicho, esas bolas pueden aparecer de muchas cosas. Puede ser una de las mejores causas que puede causar esas bolas son la carga. Como la ley de peso aquí en Bolivia es 45, pero no manejan eso. Yo he visto que traen 50, 52, 48 y he visto y me consta que han hecho llegar. Y entonces, donde más ha aparecido es en esa parte, que hay mucha falla, que no se puede ni adelantarle, porque son dos carreteras, son dos vías, no son dos vías, es uno nomás. Entonces, al adelantar... Un carril de ida y un carril de vuelta. Exactamente. Cuando tú quieres adelantarle, incluso te quiere llevar afuera, te quieres sacar. Claro. No. Hay muchas, es por el peso. Está muy bien, Germán. Te agradezco por tu participación. Así me gusta. Gracias, oye. Y eso es cierto. Lo que tú me dices es cierto. Y depende de las zonas. Por ejemplo, así como les decía, hay unos lugares, unos trámites donde está mal hecho siempre todo. O sea, y es porque por algún motivo puede ser el terreno de fundación también. El terreno de fundación, o sea, que nosotros decimos la subrasante, puede ser que en ese sector tantas cosas pueden pasar. Podría haber debajo basurales, o sea, por eso se puede asentar también. Podría haber problemas de que la capacidad soporte es diferente y no consideraron en ese sector que era diferente a los que estaban a su costa, a sus lados. Puede ocurrir en algunos casos eso. Entonces, todos esos motivos hacen que vaya fallando. Y yo pienso, más que todo, es la mezcla del concreto asfáltico que han puesto en la parte superior en ese sector. ¿Ya? Ese creo que sería el motivo principal. Pero muchas gracias, Germán. Es cierto así lo que dices, ¿ya? Gracias, no, gracias a vos, gracias a vos. A mí me gusta que ustedes tengan entusiasmo de querer aprender más. Claro, por ejemplo, pavimentos es bonita. Tráfico, en cambio, ustedes muy pocos van a estar dedicados al tráfico, especialmente al comienzo. No va a ser así. El tráfico van a aplicar cuando ya sean ingenieros de unos 5 años de experiencia, 7 años de experiencia. Ahí les darían ya para que hagan estudios de tráfico, pero antes es medio complicado, no es tan, es más de la especialización. En cambio, diseño geométrico de carreteras y pavimentos sí podrían estar aplicándolo, ya sea en la construcción también, en la construcción, ¿no? Porque es lo que se hace. Bueno, listo, seguiremos porque tenemos que ir viendo volúmenes, ¿no? Empezamos con volúmenes, ¿no? ¿Se acuerdan? 57 son que han entrado a clases. Entonces, vamos a seguir explicando, ¿ya? Y después, cada día, así, cuando ustedes quieran, en la mañana, antes de empezar la clase o en la noche, antes de empezar la clase, yo siempre les digo, esperaremos 10 minutos a los compañeros, entonces ahí me hacen preguntas, ¿ya? Y si quieren, yo busco el libro y les aclaro bien, pero uno tiene que saber de memoria más o menos las cosas, por eso es que a veces uno tiene que defenderse, ¿no? ¿Listo? Ya. Entonces vamos a presentar. Si se acuerdan, hemos empezado, ¿no?, el capítulo que les he dicho, características del tránsito, y hemos aprendido ya cuáles son las características del tránsito. Acuérdense, volumen, velocidad y densidad, así aprendimos. Yo les dije, de esas 3 características del tránsito, la más importante para la materia y para el futuro, para un profesional de ingeniero civil, y que tengas la mención vías, es la de volúmenes, Entonces, por eso es que empezamos con volúmenes
y no con velocidades. De acuerdo al libro, si ustedes ven, volúmenes vamos a empezar, no con velocidades, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, los volúmenes, ¿por qué voy a empezar con eso? Fuera de la importancia, es porque va a venir el primer parcial y yo quiero que hasta volúmenes por lo menos demos el primer examen, ¿no? O sea, el tema de volúmenes más que entre, que para mí tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, el volumen es, bueno, una cosa, me olvidé comentarles, les mandé, ¿no ve? La novena edición de Rafael Cali Mayor, que tienen en el Classroom, ¿no ven? ¿Sí? ¿Les ha gustado, yo creo? Sí, sí, ya lo vimos. Ya, muy bien, eso les va a ayudar mucho, solamente que a veces ahí hay combinaciones, justamente por eso me estoy acordando. Aquí el Q mayúscula en la 8ª edición maneja como volúmenes de tráfico, así, y el Q minúscula como flujo, pero en el de la 9ª edición lo utiliza el mismo, Q mayúscula o Q mayúscula lo utiliza para flujos y para volúmenes. O sea, un poquito hay que uno irse ubicando por si acaso, ¿ya? O sea, no tiene mayor importancia, pero en estas diapositivas, por ejemplo, van a ver Q mayúscula y después, por ejemplo, van a ver Q minúscula, tasa de flujo. Entonces, en el libro, a ver, ahorita veré para que no estemos confundiéndonos mucho, pero yo he visto que usa Q mayúscula en todo lado. En todo caso, voy a ver cuando estamos manejando, a ver, volúmenes, es capítulo 8. Aquí vemos. Tránsitos horarios. Q mayúscula está. En el libro de la edición 9, de edición 9, esto es Q mayúscula, ¿no? En cambio, en la 8ª está usando Q minúscula para diferenciar un poco entre el volumen de tráfico, que es así, vehículos que pasan por una unidad de tiempo, y la otra, que es un volumen de tráfico, pero que pasa menor a 1 hora. Entonces, en su libro los dos están con Q mayúscula. Ya, eso. En la edición 9 es los dos con Q mayúscula, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya comentamos en la anterior clase que el volumen es el número de vehículos que pasan en un periodo determinado. Es en general, en un periodo determinado, ese T. El valor, la letra T, ¿no? O sea, número de vehículos que pasan en un periodo o en un tiempo determinado. Bueno, para poder ir entendiendo, empezamos por la teoría, ¿no? Entonces, primero tenemos que ir aprendiendo las definiciones teóricas, volúmenes absolutos o totales. ¿Cuáles son los volúmenes totales o absolutos? Entonces, tenemos 6 volúmenes absolutos o totales. Uno es el tránsito anual. Si ustedes se han fijado, aquí emplean la palabra tránsito. La palabra tránsito, les dije en las primeras clases, es sinónimo ¿de qué? De volumen. Entonces, en este libro del Rafael Cali Mayor utilizan la palabra un poco mezclada de tránsito y volumen, ¿no? O sea, es lo mismo. Entonces, aquí tránsito anual podría decir volumen anual, ¿ya? Pero lo han cambiado porque en México, más que todo, se utiliza la palabra tránsito para significar volúmenes. Por eso es. Entonces, este es un volumen anual, pero mantendremos. Quiero que sepan que el tránsito es sinónimo de volumen, ¿ya? Entonces, como si diría volumen anual. Es el número total de vehículos que pasan durante un año. O sea, empiezo a contar siempre les he dicho, el 1 de enero y termino el 31 de diciembre. Esa cantidad que han pasado durante todo ese año se llama tránsito anual o volumen anual, ¿no? Eso. Después, otro volumen total que se tiene son los volúmenes mensuales o tránsito mensual.
es el número total de vehículos que pasan durante un mes, o sea, todo el mes, o sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de enero, ese es un volumen mensual o tránsito mensual. Es un volumen absoluto o total, vuelvo a repetir. Son los conceptos que uno empieza a aprender, porque uno cuando está viendo tráfico cree que el volumen es uno solo. Así yo iría, ¿no? El volumen es uno solo. ¿Y cuál unidad? Ya no sé eso. Entonces, si vamos cambiando el periodo o la unidad de tiempo, entonces va cambiando esto. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, este es para un año, este es para un mes, este es para una semana. Entonces se llama tránsito semanal. Es el número total de vehículos, por eso se llaman volúmenes totales. Número total de vehículos que pasan durante un día. Un día tiene 24 horas, por si acaso, no tiene 12 horas, porque generalmente decimos de día y de noche, pero el día tiene 24 horas. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es el tránsito diario, es por 24 horas que tengo que contar, ¿ya? Normalmente, eso es lo que se hace. Normalmente se cuenta 24 horas. Ahora que cuando estemos haciendo aforos, tengamos que contar menos horas por situaciones, digamos, de seguridad o de algún otro motivo, esa es otra cosa, pero ahí debemos aumentar un índice que se llama de noctambulidad para tener de un día, o sea, de las 24 horas. ¿Ya? Después eso vamos a ir viendo. Un quinto volumen absoluto o total es el tránsito horario, o sea, o volumen horario, ¿ya? Es el número total de vehículos, por eso aquí dice volúmenes totales, ¿no? Número total de vehículos que pasan durante una hora. O sea, yo agarro una hora y digo, ese es un volumen horario o tránsito horario, es una hora, nada más. Una hora tiene 60 minutos, no tampoco voy a hacer una hora de 30 minutos, no. Un volumen o tránsito horario es de una hora, o sea, tengo que contar 60 minutos y eso se llamaría tránsito horario, ¿ya? Y el sexto volumen absoluto total cambia el término y se llama tasa de flujo o flujo, tasa de flujo o flujo. Aquí está con Q minúscula. En su libro mantiene Q mayúscula, ¿no? Acabo de decirles. Es el número total de vehículos que pasan en un periodo menor a una hora. O sea, cuando yo voy a hacer menores a una hora, entonces se llama tasa de flujo o flujo, ¿ya? Menores a una hora también no quiere decir que voy a agarrar cualquier periodo. Normalmente tengo que hacer que sean múltiplos para facilitar el trabajo, porque no voy a agarrar cada 3 minutos, cada 8 minutos, no son múltiplos. Entonces, los periodos para analizar tasas de flujo, los periodos, aquí dice periodo menor a una hora. Entonces, puedo tomar 5 minutos. 5 es múltiplo, ¿no ves? 5 por 12 son 60 minutos. Yo podría tomar periodos de 10 minutos. Multiplico por 6, son los 60 minutos, ¿no? O sea, que periodos menores a una hora, pero que sean representativos. Por eso es que digo, después de haber el periodo de 5, 10, 15, que es el que más se utiliza cuando nosotros hacemos aforos, conteos y quiero sacar factores de hora de máxima demanda, que vamos a ir aprendiendo. Tal vez hoy vamos a llegar hasta ahí, no creo, pero... Y 20 minutos. O sea, periodos de 20 minutos podemos usar, o sea, que sean múltiplos para poder facilitarnos, ¿no? O sea, periodos de 20 minutos, de a 5, de a 10 y de a 15. Esos serían los periodos. Por eso dice, es el número total de vehículos que pasan en un periodo menor a una hora. Y entonces, ¿cuál es el periodo? Vuelvo a repetir, periodos podemos tener de a 5 minutos, podemos tener de a 10, de a 15 o de a 20, ¿ya? Si tienen algo que no, que duden o algo, me dicen, ¿no? Ingeniero. Dime, con todo gusto, dime. Sí, Inge, para el estudio de tráfico, para el diseño de los espesores de la carretera, bueno, he visto que nos piden, ¿no?, el tránsito anual, pero sí, ¿realmente sacan de todo un año o se pueden basar en otro tipo de tránsito, Inge, para decir, ya, esto es un año representativo o algo así? Ya, Álvaro, te voy a explicar eso.
Álvaro, espérame, Delgado, ¿no? Tú tienes bastante, Sí. ya, 2-0. Por la pregunta, me gusta. A ver, tiene bastantes complicaciones tu pregunta, o sea, hay que ir puliendo poco a poco. O sea, resulta, a ver, iremos puntualizando un poco, a ver, queriendo que tú aprendas. Nosotros ahorita estamos hablando de un TPDA, bueno, no hemos hablado de un TPDA, hemos hablado del tránsito anual, o sea, el tránsito anual. Pero el tránsito anual no sirve, no se emplea, no sirve, no, o sea, no es que no sirve, no sirve, no, o sea, quiero cambiar la palabra, no se emplea el tránsito anual para hacer estos diseños de pavimentos, por ejemplo. No es el tránsito anual el que vamos a emplear, sino nosotros usamos, para empezar, el TPDA, no el tránsito de un año. O sea, a veces tú te puedes confundir, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pues al final, cuando yo estoy haciendo el diseño de pavimento, voy a sacar el número total de vehículos que van a pasar en los 10 años, ¿no ve? Pero no es de ese enfoque, sino tienes que hacer en función del tránsito diario. Por ahí empiezas. O sea, del diario, cada día cuánto pasa. Y de ahí encontramos factor de proyección, factores de equivalencia, y encontramos número de ejes equivalentes. Así es la cosa. O sea, ese tránsito anual que tú me has comentado, por ejemplo, se usa para otras cosas. Ese tránsito anual, por ejemplo, se usa para hacer análisis de accidentabilidad. O sea, el número que va a salir 8 millones, 7 millones, yo diría, ¿para qué sirve eso de un año? No, eso sirve para hacer investigaciones de accidentabilidad. Por ejemplo, en ingeniería de tráfico, tú quieres saber cuál zona o qué carretera tiene un índice de accidentabilidad alto. Entonces, tienes que usar el tránsito anual de ese año que estás queriendo evaluar, no de otro año, del año que estás queriendo evaluar, porque cada año el tránsito anual va cambiando. Entonces, es diferente. O sea, tal vez ahorita te estás confundiendo o estás mezclando las cosas. Poco a poco, si ustedes me dicen, esto no lo entiendo, esto qué pasa, o leyendo el libro también, van a comprender exactamente lo que estoy queriendo decir, ¿ya? Porque ahorita yo te he entendido perfecto, Álvaro, porque tú dices, bueno, y cuando vamos a diseñar, yo estoy haciendo con un número acumulado de vehículos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Número de ejes equivalentes. Quiere decir que todos los vehículos van a pasar durante 10 años, desde el momento de inaugurada la vía, siempre, acuérdense de eso. Desde que se inaugura la vía, hay que definir cuántos años va a ser el periodo de diseño. Entonces, 10 años. Vas a encontrar el número total de vehículos que van a pasar durante los 10 años. Entonces, pero no se hace de lo que tú estabas pensando, o sea, que agarro del anual y de eso voy a ir haciendo. No, se parte de un tránsito promedio diario anual, que es decir, vamos a comentar. Y de ahí vas multiplicando por factores de proyección y multiplicas por los factores de equivalencia para cambiar a ejes. Entonces, hacemos un eje patrón. O sea, todo manejamos en eje patrón. Entonces, los ejes equivalentes son a 8,2 toneladas, no sé si se acuerdan, y de ahí tienes un número. Ese número puede ser 8 millones, 7 millones, pero son ejes equivalentes. Es otra cosa en el diseño de pavimento ya, pero no empiezas acumulando el millón, o sea, digamos, el total del primer año, o sea, el tránsito anual. No es así, ¿ya? O sea, no sé si me estoy dejando entender, Álvaro. A ver, un poquito, seguime comentando y yo te voy a aclarar. Así puntualmente de cada cosita que no le captes, te voy a aclarar. A ver, dime, Álvaro. Sí, que o sea, hablaba de que en el diseño de los
espesores sí se usa, creo, ¿no? El TPDA, pero para sacar este TPDA necesitamos el tránsito anual, ¿verdad? Entonces, estudio, bueno, puede tal vez tomar, no sé, tal vez el tránsito semanal y de ahí hacer una proyección o algo así, porque hacer de todo un año también es moroso, ¿no? Y creo que no lo hacen, no sé. No, correcto, Álvaro, no, ahora te entiendo a lo que estás queriendo preguntar. Evidente, no podemos hacer todo un año un estudio para sacar el TPDA. No se puede, porque, por ejemplo, a vos te contratan y te dicen, hazme diseño de una carretera, el estudio de tráfico, el estudio de suelos, todo, durante de 10 kilómetros. Te dicen, hazme en 3 meses. Ya, listo, en 3 meses. Y tú no le vas a decir, sabes que para sacar el TPDA tengo que estar un año estudiando y contando, porque es una vía que existe, digamos, entonces hay vehículos. Entonces, tú le vas a decir, tengo que estar contando todo un año. Te va a decir, pues, ¿qué cosa estás haciendo? No sabes. Entonces, evidente lo que tú dices, Álvaro. No puedo pasarme un año queriendo sacar ese TPDA de todo un año, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que tú has dicho. Hacemos el tránsito de una semana nada más. Y a través de esa semana encontramos el TPDS. Y a través del TPDS, por estadística, estimamos, o sea, pronosticamos cuál sería el TPDA. Generalmente tomamos el valor mayor. Entonces, no necesito estar un año. Estoy estimando, porque tampoco voy a poder, si hago de un año, el siguiente año cambia y así va cambiando. Entonces, por eso es que la forma de resolver este problema en ingeniería de tráfico es pronosticando, no hay otra, ¿ya? A ver, Germán, ¿está bien? O sea, Álvaro, a ver, si no, me vas a seguir insistiendo. Aquí ha levantado Germán Beizaga. A ver, ¿qué dice Germán? A ver, quiero ver su video. Ya, dime Germán. Ya te conozco, ya, dime, Germán. A ver. Perdón, Inge, no estaba preguntando, tal vez he apretado la tecla. Ya, no hay problema. Pero vuelvo a repetir para Álvaro, lo que has dicho es cierto. No puedo pasarme todo un año queriendo estudiar para saber el TA primero, ¿no? El tránsito de todo un año. No, pero ese tránsito de todo un año sí nos sirve, ¿para qué? Para hacer otros estudios. O sea, pero para eso tiene que haber pasado el año, porque si no, no puedes adelantarte. Tránsito de todo un año. Entonces, necesito para hacer índices de accidentabilidad, para saber cuál es el índice de morbilidad, cuál es el índice de mortalidad. O sea, eso se hace en función de los tránsitos anuales, ¿ya? ¿Listo? Ya. Karen, a ver. Karen. Inge, buen día. Hola, una consultita respecto al tema de la semana que va a entrar en análisis. Tiene que ser una semana específica. ¿A qué me refiero? En realidad, por ejemplo, a Cochabamba hay más afluencia en las carreteras. Por ejemplo, hay más afluencia en el mes de agosto por Urcupiña, qué sé yo. O a Santa Cruz por este mes, por la Expo. Entonces, algo así se hace en esas épocas específicas. Ya, Karen. Me agrada la pregunta. Bueno, 5 ya tienes, 1, 2, 3, 4. Muy bien, aunque no me has puesto los videos, pero bueno, no hay problema. Ya hace rato te vi. Fíjate, lo que ocurre y o sea, lo que te recomiendan, o sea, dice que sea una semana normal. O sea, si va a haber paros, bloqueos, fiestas de Urcupiña, fiestas así, no, en esa semana no conviene usar. Queremos tratar de que sea algo que normalmente ocurre. Por eso es que se busca una semana normal. ¿Ya? Es así como lo racional. Ahora, no te damos, o sea, por algún motivo tienes necesidad de hacer ya el aforo, entonces tratas de buscar una semana que sea normal. Por ejemplo, dentro de eso, si quieren saber un poco más, no siempre tiene que ser una semana. A ver, imagínense ahora, ya les estoy diciendo, no siempre que sea una semana de aforo. Eso me tocó a mí cuando hice un estudio para el Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial había tenido un criterio, dice, 4 días mínimo hay que hacer aforos, 4 días.
Y los otros 3 días de la semana, o sea, porque la semana tiene 7 días, ¿no ve? La semana tiene 7 días. Entonces, los otros 3 días hay que asemejar a uno de los días que tú ya has contado. O sea, por decir algo, el lunes que se asemeje al jueves. Entonces, lo que has contado el lunes, repites el jueves. Y así, de los 3 días que no has contado, buscas cuál sería el que se asemeja. Y de esa forma tienes para 7 días. Y de ahí divides entre 7 y tendrías el TPDS. Ese TPDS tienes que a aplicar la desviación estándar y, o sea, eso es por estadística, y vas a estimar cuál sería el TPDA para ese año, ¿ya? Eso es lo que se hace, Karen. Muy bien. O sea, normalmente tienes que buscar una semana que sea racional, que sea que no tengas problemas, ¿no? Incluso antes, hace años, se hacía que no llueva. O sea, que esté casi todos los días que esté con solcito y todo, así se trataba de contar cuántos eran los aforos. Actualmente no es así, ya es exagerar. Entonces, lo único que no tiene que haber bloqueos, no tiene que haber fiestas, un cambio notable del volumen. Entonces, lo que vas a sacar es algo racional, porque estamos pronosticando, bueno, yo no quiero emplear la palabra adivinando, pero no es adivinar, sino es pronosticar, ¿no? O sea, para que diferencien la palabra, no es, pero se está estimando. Entonces, esas estimaciones son coherentes, no está mal, es coherente. Lo que está mal, por ejemplo, me acuerdo, y alguna vez siempre digo, una vez en defensa de grado, un muchacho o 2 muchachos que defendían en la San Simón, me pusieron pues que habían hecho el aforo. Día lunes, 25 vehículos, día martes, 26, día miércoles, 27, día jueves, 28. Así me pusieron. Entonces, yo les digo, bueno, sabes que tienes que aprender a inventarte, porque no es así. O sea, no sube un vehículo cada día. Han debido contar un rato que será 25, listo, ya han definido que 25. Pero al día siguiente puede ser 45, no siempre 25, 45. Al día siguiente podría ser 12. Así van cambiando, no es que se mantiene de uno en uno, o sea, cambia. Pero tampoco cambia a decir si era 25, 2.500 después en un día. No, siempre va a ser a lo largo de cada día de la semana más o menos proporcional. Puede ser 10.000, digamos, si fuera otro caso, 10.000, podría haber 12.000, podría haber 8.000, 9.000, por ahí tiene que estar el tránsito diario. No tiene que estar 8.001, 8.002, 8.003, ¿no? Entonces cambia, pero no en gran proporción, pero puede influir, o sea, no siempre todos los días son igualitos. Podría haber cercanos, pero no es igual. Puede ser incluso, como le estoy diciendo, un día 12.000, otro día 10.000. O sea, puede haber una diferencia de 2.000 si estamos así manejando 10.000, 12.000, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿ya? O sea, no cambia, pero lo que vamos a pronosticar va a estar racional, no va a estar mal, no va a estar mal, ¿ya? Lo que es más complicado es cuando no tienes una vía. O sea, no hay una vía, hay que hacer apertura de esa vía. Entonces, ¿de dónde vas a contar los vehículos? Ahí ya no se puede contar vehículos porque no hay vehículos que pasan por ese camino. Entonces, hay que hacer otros estudios. Ese ya también es otro estudio que hay que hacer, matrices de estudios de origen y destino, se llaman eso. Entonces, hay que empezar a averiguar de dónde viene, a dónde va, y en base a eso y en base a otros tipos de transporte como aéreo, por ejemplo, cuánta carga va a ese lugar, por otros sistemas de transporte, de ahí puedes sacar el avión, por ejemplo, qué carga lleva, cuánto volumen, entonces volverlo a vehículos y así tratar de ir estimando cuánto sería la cantidad de vehículos que empiecen en el momento de inaugurada la vía y hasta el final del periodo de diseño. Eso es otra cosa ya un poquito más complicada. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está bien? Bueno,
me han entendido, yo creo, un poco. Vamos, y así me cortan, ¿no? Y si hay cositas que quieren aprender, por ejemplo, Álvaro, yo te felicito porque una cosa es un tránsito, hacer un conteo de todo un año, ¿no? ¿Cómo vamos a estar pues haciendo todo un año? Solamente eso sirve para otros casos, para hacer investigaciones. Ahora, por ejemplo, si ustedes me preguntan, hace años, a mí me llegaba la información de todas las carreteras del país, cómo era el TPDA, o sea, cuánto era el TPDA y mes por mes, todo eso. Ahora ya no conozco, debe haber tal vez, pero no me llega esa información y ya no sé mucho de estas situaciones. ¿No? Puede que siga, pero no sé, ya no me llega. Tengo información, antes llegaban revistas, todo de qué caminos se estaban construyendo, cuáles eran sus características, todo eso. Pero a medida que va pasando los años, lo único que hay es peleas y peleas. Bueno, seguiremos. Si no hay preguntas, seguiremos la presentación, ¿ya? Entonces, está muy bien, pero me cortan. Listo. Y vamos a esto. Y vamos a encontrar ahora el TPD, ¿no? Es otro tipo de volúmenes de tránsito. Ya se llaman tránsito promedio diario. También se puede utilizar el término tránsito medio, en vez de promedio, medio diario, ¿no? En algunos libros, especialmente de copias de bibliografías inglesas, esto en vez de P es M. En cambio, en Sudamérica, en América diría, desde México, es TPD, tránsito promedio diario, ¿ya? Para empezar, necesitamos saber qué es TPD. TPD. Entonces, el número total de vehículos, es número total de vehículos que pasan durante un periodo dado, eso es en días completos, o sea, 24 horas, igual o menor que un año y mayor que un día. Eso es para saber TPD. Dividido entre el número de días de un periodo. O sea, ¿cuánto vamos a tomar ese periodo? Entonces, de acuerdo, eso es tránsito promedio diario. Si vamos puntualizando, ahora yo quiero saber el tránsito promedio diario anual en base al año. El periodo va a ser ya un año. Aquí dice, entre el número de días de un periodo. Entonces, el periodo va a ser un año. Entonces, si el periodo va a ser un año, estos dividimos entre 365 días y ese sería el verdadero TPDA de ese año. Este tránsito anual del año 2015, digamos. Dividimos entre 265, el TPDA va a ser del 2015. No es, cada año va cambiando. Entonces no puedo decir aquí TA 2015 y este TPDA 2021. No es así. No, el tránsito anual de ese año va a ser el TPDA de ese año, ¿no? Entonces, este es uno de los volúmenes más utilizados en tráfico. Entonces, el TPDA, para hacer nuestros diseños, etcétera, pero el diseño partimos de este TPDA y buscamos el volumen horario. Y ahí recién es que en base al volumen horario definimos las características geométricas del camino, pero partiendo de aquí. El segundo es el tránsito promedio diario mensual. O sea, el número de días de un periodo va a ser 30 días ya también, porque es del mes. Ahora, si vamos puliendo bien, o sea, hay meses que tiene julio 31, entonces para julio 31, así, pero lo generalizamos. Aquí generalmente el mes 30 o 31, entonces ponemos 30, listo, 30. Tránsito promedio diario y semanal, lo que estaban comentándome hace rato, el de una semana. Entonces, una semana sería el tránsito de toda la semana, el número total de vehículos que pasan durante una semana, dividido entre 7 días, entonces nos da tránsito promedio diario de la semana. Estos son definiciones de tránsitos promedios diarios, ¿no? Si seguimos viendo, también tenemos otros tipos de volúmenes. Los otros tipos de volúmenes serían volúmenes horarios ya también, volúmenes horarios. Entonces,
Para analizar los volúmenes horarios, aquí ustedes ven, tenemos 4 tipos de volúmenes horarios. El primero, que no se usa mucho, se llama volumen horario máximo anual, BHMA. Entonces, vuelvo a repetir, es el máximo volumen horario, porque de aquí máximo dice del año. O sea, es el máximo volumen horario que ocurre. Eso puede ocurrir en un punto o sección de un carril o de calzada durante un año determinado. Este volumen horario va cambiando cada año. Es decir, el mayor volumen de las 8.700 horas que tiene un año. O sea, si contamos cuántas horas tiene un año, tiene 8.760. El mayor de todas esas, el que tenga mayor volumen por hora, se va a denominar volumen horario máximo anual, ¿no? Esto sirve para poder entender después cómo se saca el volumen horario de proyecto. Más que todo es así. Entonces, este vendría a ser el máximo de toditos, ¿no? Del año que estoy analizando, el mayor de las 8.760 horas que tiene un año, el mayor volumen. Entonces, el máximo volumen, dice aquí, el mayor volumen de hora por hora. Entonces, a eso se llama volumen horario máximo anual, ¿ya? ¿Para qué sirve? O sea, más que todo para entender ahorita, yo les diría, sirve para entender cómo se saca este volumen horario de proyecto, nada más, ¿ya? Otro volumen horario, se llama volumen horario de máxima demanda. Este sí utilizamos mucho en los diseños, volumen horario de máxima demanda. En otros libros como el Garber no está así, está BHP, volumen horario pico o punta, así denomina, ¿ya? Volumen horario pico. Lo que pasa es que da confusión con este volumen horario de proyecto, por eso es que han resuelto usar, por ejemplo, en este libro, BHMD, para diferenciar de BHP, ¿no? O sea, las letras, ¿no? Entonces, este volumen horario de máxima demanda, ¿qué es? Es el máximo de vehículos que pasan por un punto o sección de un carril o calzada durante 60 minutos consecutivos. O sea, lo que tenemos que hacer es 60 minutos consecutivos de 1 hora. Esa es el máximo número de vehículos en 60 minutos consecutivos, es el volumen horario de máxima demanda. Esto sí, ustedes me parece que me han estado entendiendo desde el otro día, que BHMD viene a ser, por ejemplo, en Cochabamba, dijimos, podría ser en el puente de Calacar, para no irnos muy lejos. A las 7:15, hasta las 8:15, tal vez podría ser la hora de máxima demanda. Podría ser 7:20 a 8:20. Entonces, buscamos cuál es el máximo número de vehículos que pasan por ese sector, que puede ser un punto o sección de un carril que esté tomando o toda una calzada. Entonces, ese se llama volumen horario de máxima demanda. Pero si ustedes me dicen, pero eso es en la mañana, a mediodía también hay otro volumen horario de máxima demanda. Hacemos ese conteo también a mediodía. Podría ser de 12:25 a 1:25. Podría ser, ¿no? Podría ser 12:10 a 1:10. No estoy diciendo 12 en punto a 2 a 1 en punto. Siempre digo, puede ir cambiando un poquito, ¿no? No siempre tiene que ser a la hora que estemos tomando de 12 a 1, así, o podemos hacer de 12:05. Si hacemos periodos de a 5 minutos, entonces de 12:05 a 1:05. Ese sería el periodo de máxima demanda a mediodía. Podría ser. Y en la noche también tenemos, ¿no ve? 8 horas pico. Entonces podría ser de 6:30 a 7:30, por decir algo. De esos 3 debemos elegir cuál es el mayor y con ese diseñamos, con ese calculamos qué estudio queremos hacer, etc. Entonces, ese es el volumen horario de máxima demanda, ¿ya? Veamos este otro que medio que no le van a entender, pero poco a poco se va a comprender mejor.
Se llama un volumen horario décimo, que sería este 10BH, eso sería volumen horario décimo anual, es en base al año. El vigésimo es el 20, volumen horario anual. Y este trigésimo anual, o sea, 30º o trigésimo volumen horario anual. O sea, ¿qué quiere decir cada uno de ellos? Incluso hay en el Garber, están manejando aquí, en vez de 30, 50 BH. Hay hasta ese volumen se puede llegar, que es el 50º volumen horario anual, hasta 50. Pero ¿qué representa cada uno de esos? 10, 20, 30, sí. Es el volumen horario que ocurre en un punto o sección de un carril o de una calzada durante un año determinado. Esto es de un año determinado. Por eso dice anual, de un año determinado. Que es excedido. O sea, cuando yo digo décimo volumen horario anual, quiere decir que hay 9 volúmenes mayores que este décimo. Eso es lo que quiere decir, que hay 9 mayores, o sea que es excedido. El décimo, hay 9 mayores. El vigésimo, por ejemplo, ¿cuántos hay mayores al vigésimo? Hay 19, o sea, 19 son mayores que el 20. Para el 30, por ejemplo, para el trigésimo volumen horario anual, hay 29 volúmenes horarios mayores que el 30. Mayores, o sea, de valor mayor, o sea, eso es lo que está queriendo décimo, vigésimo, trigésimo. Esto es para que después entendamos esto, el volumen horario de proyecto. También se denomina volumen horario de la décima, 20ª, 30ª hora de máximo volumen. ¿Ya? También es otra forma de decir esto, vigésimo, trigésimo, anual. ¿Ya? Y para terminar la clase hoy, comentaremos nomás el volumen horario de proyecto. Volumen horario de proyecto. Es el volumen de tránsito horario que servirá para determinar las características geométricas de la vialidad. O sea, es del futuro. Este volumen horario de proyecto es lo que voy a encontrar para el futuro. Y cuando encuentre este volumen, dice, va a servir para determinar las características geométricas de la vía. O sea, ¿qué quiere decir eso? Voy a usar 4 carriles. Entonces, con 4 carriles no va a estar congestionada la vía. Entonces, ese sería el volumen horario de proyecto, más o menos. La idea es relacionar este volumen horario de proyecto con las características geométricas de la vía, para que no haya congestión, para que sea funcional la vía, ¿no? Hemos aprendido qué es la ingeniería de tránsito, cuál es la finalidad, la funcionalidad de las vías. Entonces, con el volumen horario de proyecto es que vamos a determinar las características geométricas de esa vialidad, o sea, cuántos carriles especialmente, y también puedo modificar pendientes, puedo modificar diferentes parámetros, por eso dice características geométricas, no dice solamente carriles, características, puedo modificar radios, velocidades, etcétera, para mejorar este volumen horario de proyecto. Fundamentalmente se proyecta con un volumen horario pronosticado, o sea, este volumen es pronosticado. No se trata de considerar el máximo volumen de vehículos, esto es bien importante, este volumen horario de proyecto no es que es el máximo número de vehículos por hora que se puede presentar dentro de un año. Ya que exigiría, si yo agarro el máximo volumen de vehículos de ese año, ¿qué va a ocurrir? Que se va a requerir inversiones demasiado cuantiosas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo diseño con el máximo volumen, voy a estar nuestro camino sobredimensionado y por eso sería más costoso, exigiría inversiones demasiado cuantiosas. Si no, necesitamos, lo que se requiere es que necesitamos un volumen horario que pueda dar o sobrepasar en el último año del periodo de diseño un número máximo de veces en el año. O sea, eso quiere decir que yo puedo diseñar este volumen horario de proyecto con el 30º volumen horario. ¿Qué quiere decir? Que en el último año
que va a tener 8.760 horas, 29 horas estaría congestionado. 29 horas es poquito de 8.760 horas. Entonces, por eso es que adoptamos este volumen horario del proyecto, porque no estamos buscando para el máximo volumen. O sea, en diseño de tráficos no se diseña para el máximo, porque hay una serie de factores que, como estamos pronosticando, podríamos tener sobredimensionado las vías o al revés. Entonces, la idea es aquí, esta explicacióncita la tienen en su libro seguro y quiero que la entiendan para la próxima clase, porque no es que tengo que manejar el máximo volumen. Por eso aquí está comentando 10º, 20º, 30º. Esa es la idea para después, el día martes, vamos a ver cómo se saca este volumen horario de proyecto, ¿ya? O sea, no sé si hasta ahí más o menos me han entendido. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar. Los felicito por 53, eran 55.